Continuando con la programación, vamos a dar inicio al panel ¿Qué está en juego? El aporte del maíz y los desafíos del nuevo ciclo productivo, auspiciado por Brevant. Invitamos a subir al escenario a Agustín Tejeda, nuestro moderador, economista en jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a Emilce Terré, economista en jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, Paulina Lescano, participante de nuestra red de mujeres rurales y analista de mercados agropecuarios, y a Carolina Bondolich, directora de FADA, Fundación Argentina para el Desarrollo de la Argentina. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en un nuevo panel, en un nuevo Congreso Maizar, en este caso 2022. Mi nombre es Agustín Tejeda, voy a ser el moderador. Voy a tener el placer de compartir con ustedes nuevamente después de 2 años de esta vuelta a la presencialidad. Ya llevábamos 2 Congresos Maizar virtuales. Bueno, tenemos la oportunidad de poder compartir. De hecho, es lo que está pasando, ¿no? Tenemos más gente en los pasillos que en las salas, si bien hemos tenido una muy buena convocatoria para este panel, lo que agradecemos. Compartiendo también con toda la gente, bueno, en los distintos rincones del país que nos estará acompañando vía streaming. Eso es una de las cosas muy positivas que nos ha dejado la pandemia también, esta posibilidad de un evento híbrido y de que todos podamos acceder. Y compartir, bueno, con 3 grandes especialistas del sector. Voy a tener el lujo de poder compartir con ellas, de poder charlar sobre algunos de los temas más importantes para la cadena del maíz. Tenemos un panel muy federal. Emilce Terré, economista jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, se ha venido desde allí para acompañarnos durante esta mañana. Tenemos también a Carolina Bondolich, directora ejecutiva de FADA. ¿Te ha venido Carolina? ¿Río Cuarto o Córdoba? De Río Cuarto, muy bien. Y a Paulina Lescano, analista, especialista en el mercado de granos, asesora comercial, que ha venido desde la provincia de La Pampa, de Santa Rosa. Yo voy a aprovechar también para presumir de mi condición de pampeano, para no ser el único porteño del panel. Así que, bueno, un placer enorme poder compartir con ellas. Van a tener cada una 12 minutos para hacer su presentación sobre el tema que nos convoca, y el tema es ¿qué está en juego? El aporte de maíz y los desafíos del nuevo ciclo productivo. Y sobre el tema voy a aprovechar para decir solamente un par de cositas como para que tengan de marco conceptual de lo que vamos a charlar durante la próxima hora. Y en ese sentido quisiera mostrarles, me voy a parar, así no tapo y puedo ver, ¿qué está en juego, no? Lo primero, el desafío de este panel es abordar 2 temáticas en un mismo panel, ¿no? La primera es, bueno, charlar sobre el aporte de la cadena maicera a la economía argentina en términos de valor agregado, de exportaciones, de recaudación fiscal, empleo, aporte al desarrollo territorial, a la sustentabilidad. Vamos a charlar sobre el gran aporte que hace esta cadena. Solamente para resumir, quiero presentarles algunos datos, ¿sí? Resultados que tenemos de modelos de simulación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Pueden ver aquí, en el gráfico sobre la izquierda, la evolución del Producto Bruto Maicero, ¿sí? El aporte de toda la cadena del maíz hasta la industria de primera transformación a la economía argentina en términos de Producto Bruto, de valor agregado. Y lo primero que pueden observar es cómo ha crecido significativamente durante las últimas campañas el aporte de esta cadena a la economía argentina. En la campaña 15 y 16 agregaba en valor casi 8.300 millones de dólares. Luego de la campaña 15 y 16, esa que eliminó derechos y restricciones a las exportaciones, tuvimos un crecimiento exponencial de la cadena del maíz, superando en esta campaña, la 21-22 que estamos terminando de cosechar, los 20.300 millones de dólares. 145% ha aumentado el Producto Bruto de la cadena maicera en todas estas campañas, siendo una de las cadenas de mayor crecimiento, con la economía argentina prácticamente estancada, siendo buenos durante todos estos años, y por eso es que ya la cadena del maíz representa 3,6% del Producto Bruto de la Argentina. Vamos a desagregar todo este aporte en los distintos eslabones a través de las presentaciones que van a venir. Y la pregunta de qué está en juego refiere a, bueno, lo que tenemos que defender especialmente, ¿no? Sobre todo en una campaña que presenta
particularidades, desafíos bien especiales para que esta cadena pueda continuar en el crecimiento. Entonces, destacar el aporte para entender qué está en juego esta campaña 22-23. Si analizamos hacia atrás, vemos que algunas señales de alarma comienzan a encenderse. Tenemos un gran crecimiento del área, pero las cantidades algo estancadas desde la campaña 18-19 y los precios jugando un rol muy importante en el gran aporte de este año. Para la campaña 22-23, la fuente de incertidumbre son muchas y de eso vamos a charlar también a lo largo de las 3 presentaciones. Vamos a hablar de mercados y precios, vamos a hablar de costos, cadena de suministro, algo del clima, especialmente del rol de las políticas y la economía argentina y cómo afecta a esta cadena, a este cultivo que se enfrenta durante el próximo ciclo productivo, se va a enfrentar a grandes fuentes de incertidumbre, a desafíos tanto locales como internacionales. Sin más preámbulo, entonces, señalándole que tiene 12 minutos, después vamos a tener un espacio para compartir algunas preguntas. Emilce Terré. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Maizar por la invitación para formar parte de este panel y muchas gracias a los coequippers. La verdad que un gusto compartir el panel con estas personas, así que empezamos. Bueno, respecto de la cadena de valor de maíz, me toca hablar específicamente del aporte sectorial y de cuáles son las perspectivas y los desafíos para estos sectores. Retomando lo que recién decía Agustín, claramente podemos hablar de un boom de maíz en Argentina en los últimos 5 años. Esta es la producción, a ver si este tiene para señalar, no. El área naranja es la producción y podemos ver cómo ha crecido y ese último impulso que tuvimos en las últimas 4 campañas. Lo que está en línea roja es el área. Podemos ver que gran parte de ese crecimiento se sustenta con un aumento en el área. La productividad del rinde, en cambio, está relativamente más estable y bueno, con una caída de momento en la campaña pasada por cuestiones climáticas. Acá, en el aumento de la productividad, es posiblemente uno de los desafíos que tiene la cadena de maíz, cómo crear las condiciones para que continuemos invirtiendo en nuevos desarrollos, en investigación, tecnología, innovación, etcétera, para potenciar esa productividad del cultivo. Respecto de las fuentes de consumo de este mayor maíz, lo que vemos en gris es lo que se utiliza, según nuestras estimaciones, para forraje, semilla y residuo. El uso industrial lo tenemos en Bordeaux y las exportaciones en amarillo. Entonces podemos decir que gran parte de este aumento en la producción tuvo como destino el mercado externo, el mercado de exportación, como justamente exportación de grano. Acá quizás podemos empezar a vislumbrar cuál va a ser el segundo de estos desafíos. Poder escapar finalmente a este dilema de la frazada corta que no es tal si podemos aumentar la producción. Entonces, nuevamente, teniendo los incentivos suficientes para acortar la brecha tecnológica existente, o sea, entre los campos que menos rinden, los que más rinden, ahí hay algo que podemos hacer, hay algo que la agricultura de precisión, entre muchas otras, nos viene a enseñar de cómo acortar esa brecha y cómo continuar potenciando la producción para poder seguir incrementando la participación, la penetración argentina en el mercado externo, a la vez que podemos tener suficiente oferta local para agregar valor dentro de las fronteras del país con el agregado en actividad económica, en empleo, en industria, que significa esta agregación de valor. Si comparamos la situación en Argentina con la de Brasil y Estados Unidos, podemos ver que justamente en Argentina el 70% del maíz se exporta como grano, mientras que en Brasil ese porcentaje cae a 38% y en Estados Unidos apenas al 16%. En el caso de Brasil tenemos una fuerte demanda para la transformación de grano en carne. Justamente de un tiempo a esta parte Brasil ha dado un batacazo en los mercados internacionales de carne, convirtiéndose en un importante proveedor. Y en el caso de Estados Unidos, 36% de demanda interna para etanol. La verdad que eso es otra pista de por dónde puede venir el futuro, ¿no? En el términos de los biocombustibles. Y en Argentina apenas tenemos hoy por hoy un 3% destinado a este tipo de industria. Respecto del gran eslabón del consumo forrajero,
el consumo de maíz en Argentina, la demanda forrajera, representa el 74% del consumo interno del maíz, es la principal fuente interna de demanda del maíz. Está encabezada por el consumo agrícola, que en la campaña 21-22 demandaría el 39% de ese maíz, con 4,2 millones de toneladas. Le sigue el consumo bovino, con 3,2 millones de toneladas, lechería con 1,6, 1,4 el consumo porcino y 0,3 otros, que incluye mascotas y demás. En total, estamos estimando una demanda de maíz de 10,7 millones de toneladas entre balanceados y grano. Respecto a lo que es la industria de etanol, lo que vemos ahí abajo, esa línea prácticamente estable en azul, es el uso de maíz para producir etanol en Argentina, mientras que en Brasil, a pesar de que gran parte de la industria de etanol de Brasil se hace a partir de la celulosa, fíjense cómo viene aumentando la demanda de maíz para la producción de etanol. Por supuesto, incomparable con la situación de Estados Unidos, pero sin lugar a dudas un fuerte aumento. En Argentina, en cambio, venimos bastante estancados desde este punto de vista. Uno de los factores que explica ese estancamiento lo vemos en ese gráfico amarillo. Esa es la relación insumo-producto, o sea, la relación entre el precio del bioetanol que fija la Secretaría de Energía con el precio del maíz, con una clara tendencia negativa en los últimos años y que, bueno, por supuesto resta incentivos a la producción, además de los incentivos que se puede dar para este tipo de industrias desde la reglamentación pública. Y el tercero que mencionábamos, la demanda externa, bueno, justamente vuelvo a tomar que el aporte en las exportaciones de maíz ha sido récord ya en la campaña 2021. En la campaña 21-22, de momento estamos pensando en una retracción de la cantidad exportada que explica esa caída en valores, dentro de todo, o sea, sabemos, están más mantenidos. Y lo que vemos en rojo es la participación de la cadena de maíz en el total de exportaciones agropecuarias. Si comparamos todas las exportaciones argentinas, la cadena de maíz es lo que está abajo de todo en naranja, el resto de los cereales están en amarillo, el complejo oleaginoso está en verde, en bordó el resto de los complejos agroindustriales y en gris el resto de las exportaciones argentinas. Fíjense cómo aumenta la penetración del complejo maíz en las exportaciones argentinas. En el año 2021 alcanzó un récord histórico del 12%. El 12% de lo que el mundo nos compra, incluyendo bienes y servicios, vienen de la cadena de maíz, principalmente maíz en grano. Nuevamente un récord histórico y una fuerte ventaja para la diversificación de la matriz exportadora argentina. En cuanto a los destinos, también una muy interesante diversificación que de alguna manera limita el riesgo político en el frente externo. Tenemos 16% del maíz que se destina al norte de África, el 26% al sudeste asiático, 18% al este asiático, 21% a Latinoamérica y el Caribe. Nuevamente, bastante distribuido por todos los países del mundo. Y finalmente, hablando de cuáles son los desafíos, entonces, para seguir por este terreno de crecimiento y mejorando la situación a futuro, tenemos en primer lugar el aumento del potencial de rindes de maíz, como hablábamos, cerrar la brecha tecnológica y dar las condiciones necesarias para que Argentina se convierta en un líder en la adopción de nuevas tecnologías para la producción de maíz y de otros cultivos. Las mejoras en la infraestructura, fomentar el transporte multimodal, tomar los desafíos que requiere mejorar de una vez los caminos rurales, las rutas, las autopistas, los accesos ferroviarios y el transporte ferrocarril e incluso el transporte de cabotaje por barcazas, donde podemos tener una muy buena alternativa para bajar todo el maíz que se hace en el norte hacia los principales puertos para destino final. En tercer lugar, fomentar la producción local de fertilizantes para el desarrollo de la cadena de maíz. Esto implica poder avanzar con la construcción del gasoducto,
Poder sancionar el proyecto de ley de régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador que impulsa el Consejo Agroindustrial argentino y todo su capítulo concerniente a la promoción de fertilizantes. Y en tercer lugar, la necesidad de que el Banco Central asegure los dólares para poder importar fertilizantes, especialmente de cara a la nueva campaña. Estamos recientemente estimando cuánto puede costar la falta de fertilización en niveles óptimos y ya se podrían descontar hasta 5 millones de toneladas de producción de maíz. La verdad que es un número muy importante, tanto para la actividad como para el ingreso de divisas. El fomento al bioetanol de maíz que hablábamos antes. Y finalmente, desafíos económicos y eliminación a las barreras al comercio, que tienen que ver con los volúmenes, los cupos de equilibrio, los cambios en los derechos de exportación. Estas reglas son poco claras, poco predecibles y a la vez muy cambiantes, y eso dificulta las inversiones a largo plazo, como son la producción agropecuaria y otras inversiones relacionadas. Y por supuesto que Argentina finalmente logre controlar la inflación, unificar los tipos de cambio, dar opciones de financiamiento óptimas para el sector, los seguros agrícolas multirriesgos. Estos son otros desafíos macroeconómicos que afectan a todas las actividades económicas del país por igual, pero que sin dudas también tienen su implicancia para la cadena de maíz. Bueno, espero haber cumplido con los 12 minutos. Les agradezco mucho la atención y... Impecable, Emil. Sí, presión, Carolina, para cumplir con los 12. Igual ya sabemos quién se va a pasar en el panel, así que no hay problema. Bueno, Carolina, el piso es tuyo. Buen día. Muchas gracias, Maizar, por la invitación. Es el segundo congreso que participo y participé hace muchos años hablando de un tema bastante más blando que tenía que ver con la comunicación. Gracias, Agustín, también por la convocatoria a participar del panel. Bueno, en este panel que hablamos, como dijo Agustín, de lo que está en juego, de lo que podemos perder en función del maíz, yo les voy a comentar algunas cuestiones respecto del aporte tributario y el empleo. En primer lugar, el aporte tributario. En FADA calculamos lo que llamamos el índice FADA, que posiblemente algunos de ustedes lo conocen, en función de los 4 principales cultivos, trigo, maíz, soja y girasol. Y en este caso vamos a mostrar los resultados de ese índice FADA para el maíz. Al índice FADA lo calculamos haciendo un cálculo de la renta de la producción valorizada a precios internacionales y restando los costos de producción, comercialización y transporte. En función de eso nos queda teóricamente la ganancia del productor, que sabemos que además de la ganancia del productor en ese resultado están los impuestos que paga y en caso de que haga la producción en campo alquilado, los alquileres. Bueno, como mencionaba, lo calculamos para todos los cultivos. Aquí hemos traído los resultados para maíz, que como vemos en el último año, la participación del Estado en esa renta agrícola que mencionaba cómo se calcula es del 54,7%. ¿Qué significa? Que en promedio, a nivel nacional, de todas las hectáreas que se cultivan de maíz, el Estado, cada 100 pesos, se queda con 54,7 pesos. Ahí vemos que en el transcurso del año que consideramos, que es desde mediados del año pasado hasta mediados de 2022, el índice ha tenido variaciones e incluso el medido durante este mes, junio, es uno de los más bajos. Sin embargo, a destacar que esto tiene que ver con el aumento de los precios internacionales y con algunos incrementos en algunos lugares en rindes que hacen que la ganancia pase a ser más alta y por ende la participación de los impuestos sea más baja. Pero cabe destacar que más allá de este índice menor en algunos periodos como el último, la cantidad nominal de impuestos que se lleva el Estado, si consideramos entre marzo de 2022 y junio de 2022, es más alta, aproximadamente el 20%. Es decir que el incremento en los precios internacionales que ha permitido al productor tener mayores ganancias y ver reducido este índice de participación de los impuestos, también permite recaudar más, además del ingreso de divisas que tan necesarias son para Argentina en este momento. Igualmente, un tema que siempre surge cuando hablamos del aporte tributario es el federalismo, porque estos son recursos que
se sacan, si se quiere decir, de provincias donde se encuentran estas producciones que están arraigadas, que son federales, que están a lo ancho y a lo largo del país y que en la mayoría, el 50%, 51, 52, como pueden ver en el gráfico, son recursos no coparticipables, impuestos no coparticipables, es decir, que luego no se distribuyen a las provincias. Aproximadamente el 50%. Después tenemos un 43% que sí son impuestos que recauda el Estado Nacional y que sí se distribuyen a nivel provincial, como es ganancias, como son los saldos técnicos de IVA. En el caso de los no coparticipables, tenemos principalmente los derechos de exportación. Si vemos también los impuestos provinciales y municipales, hacen un 7% de esa torta, es decir, una porción bastante menor. Este gráfico nosotros lo tenemos en los informes del índice FADA para todas las producciones y obviamente la participación de esos impuestos no coparticipables es más alta porque está incluido el maíz que tracciona también con sus derechos de exportaciones más elevados. En este sentido cabe destacar que los derechos de exportación afectan el federalismo impositivo en 3 sentidos al menos. En primer lugar porque son impuestos que se recaudan y como mencionaba no se coparticipan. En segundo lugar, porque reducen la masa de impuestos coparticipables, como es ganancias. Y en tercer lugar, como mencionaba, porque la mayoría de estas producciones que medimos están arraigadas regionalmente. Por ende, deberían ser recursos que queden dentro de cada una de estas regiones. Bueno, ahora pasamos al empleo en las cadenas agroindustriales. Justo estamos publicando y difundiendo desde FADA un trabajo que actualiza estos datos de empleo, que son publicados por la Fundación periódicamente. La última publicación se hizo con años de 2018 y esta es con datos de 2020, donde medimos el empleo de las cadenas agroindustriales, de todas las cadenas agroindustriales. Como ven ahí ustedes, además de considerar la producción primaria, la agroindustria y la comercialización propiamente dicha, está considerado el transporte en todas sus formas, marítimo, fluvial, ferrocarril, automotor, los insumos y bienes de capital que utiliza la cadena, allí ustedes saben, están las semillas, los plaguicidas, los fertilizantes, las cosechadoras, y los servicios conexos que sirven de apoyo y permiten el desarrollo de la cadena, como son los servicios, los seguros, financieros, jurídicos, contables. Es decir, que hacemos un estudio de la cadena lo más amplia posible. Este estudio da como resultado el empleo para 20 cadenas agroindustriales, como ven ahí ustedes, ramas y actividades económicas, donde por supuesto está considerado el maíz. Nuevamente destaco, y ahora en otro sentido, en un sentido positivo, que en este tipo de estudios también nos surge como fundamental el federalismo, ya que las cadenas agroindustriales son grandes generadoras de empleo federal y además de ser federal, distribuido en distintas provincias. En el caso del maíz, por ejemplo, hacemos evaluación de algunas partes de la producción que está en Córdoba, que alimenta pollos a lo mejor de Buenos Aires o de Entre Ríos y que termina en algún mercado mundial. Por ende, ese empleo que se ve generado también es generado de una manera federal. Ahí vemos las 20 cadenas seleccionadas que da como resultado el estudio, entre las cuales está maíz, y es uno de los principales, ya vamos a ver. En este caso, las cadenas agrícolas reúnen el 30% del empleo de las cadenas, las pecuarias el 24%, y a destacar esto que mencionaba de lo federal, que las economías regionales tienen el 24% del empleo de las cadenas. Después están las de bienes de capital y servicios anexos y otras que no se pueden directamente poner en una de ellas y por eso están consideradas de manera aparte. Bueno, la metodología de estimación, en la cual no me voy a detener mucho, está dentro del documento y del trabajo de FADA, que es de disponibilidad libre. Sí, lo que les quiero comentar es que se consideran los 3 tipos de trabajo: asalariado registrado, no registrado y no asalariado, y se hace con datos a nivel nacional. Y a nivel oficial está realizadas las estimaciones con datos oficiales en los 3 casos. Bueno, ahí vemos la rueda de empleos de las cadenas agroindustriales, como mencionaba, y como ustedes pueden ver, la que encabeza la rueda es la cadena bovina, que es una de las principales derivadas del maíz. Si siguen la rueda, pueden ver que está el maíz, donde está considerado solamente el maíz propio, la cadena de molienda, la de alimentos balanceados, el etanol y el alcohol para consumo humano.
Igualmente, si siguen dando vuelta en la rueda, pueden ver que están la cadena láctea, la cadena aviar y la cadena porcina, que son todas cadenas derivadas del maíz, que por supuesto no pueden considerarse 100% maíz, pero que sí pueden ser consideradas derivaciones. Ahí vemos en el top 5 de los motores de empleo, está el maíz como quinta cadena generadora de empleo y, como mencionaba, la carne bovina como la principal. En este sentido, lo que mencionaba de que son cadenas que no pueden ser consideradas 100% maíz, sí hemos hecho una estimación de lo que nosotros llamamos el gran maíz y tiene que ver con considerar una parte de ese empleo, considerar la proporción que es alimento en base a maíz de esas cadenas como parte del empleo que genera el maíz. Si consideráramos todas las cadenas de carne y la del maíz, tendríamos un 30% del empleo de las cadenas. En este caso, que consideramos una parte de esas cadenas cárnicas en función del uso del maíz, lo que tenemos son 676.213 puestos de trabajo que podemos decir derivan del cultivo. Es decir, un 18% aproximadamente de todas las cadenas. Y acá vemos de la cadena de maíz, del total de empleo, como mencionaba, la primaria, el transporte y la logística son las principales. Aquí también para destacar que a veces se cree que el cultivo genera poco empleo y la verdad es que en este caso no solamente es que es parte del rubro que más genera empleo, sino que también es un 65%, mientras que los servicios agrícolas generan el 35% dentro de ese rubro. Transporte y logística, también a destacar que sigue siendo mayoría el transporte automotor con el 55% de la producción. En el caso de los insumos, que como vemos es el 8%, la producción de semillas, abonos, fertilizantes y plaguicidas, como punto a destacar, es que genera más empleo que en el caso de la soja, por una cuestión de mayor demanda del maíz, de este tipo de cosas. Y ahí ustedes tienen destacado lo que mencionaba de la industria propiamente considerada como parte del maíz, sin considerar, digamos, el tema de carnes, leches, huevos. Bueno, dejé en la presentación también los datos de carne bovina, no me voy a explayar mucho para cumplir con el tiempo, pero a destacar que en el caso de la carne bovina en los últimos años creció el empleo y también de que el transporte es uno de los mayores generadores, es el automotor nuevamente, porque seguimos trasladando la producción de esa manera, lo cual desde algún punto es negativo y desde el lado de la mano de obra y de la generación de empleo es un punto positivo porque es uno de los mayores motores dentro de cada cadena. Bueno, Emil se nos contó los desafíos de la cadena. Decidimos desde FADA mostrar una reflexión respecto del empleo más allá de lo que es lo económico, productivo. Mencionar que el empleo muchas veces se conecta con palabras negativas que tienen que ver con precariedad, con falta de competitividad, con informalidad y que muchas veces, además, cuando se conecta con lo positivo, solamente se habla de lo que es el sustento personal y familiar que tiene que ver con el empleo, lo económico, digamos. En ese sentido, cabe destacar también que cuando hacemos este tipo de trabajos, pensamos que detrás de eso hay un enfoque social también del empleo y que tiene que ver con el sustento y el desarrollo de una persona en términos de sociedad y en términos individuales también. Hay una frase que hemos repetido un montón de veces seguramente, que es uno de los pensadores económicos más importantes y que dice que el trabajo dignifica al hombre, que lo hace capaz, que lo hace útil, que lo hace autosuficiente. Desde FADA además creemos que el trabajo tiene un montón de características individuales relevantes y que tiene que ver con elevar el autoestima, impulsar el espíritu crítico, generar suspicacia para resolver situaciones problemáticas que de otra manera no la tendríamos. Impulsa la creatividad, el aprendizaje continuo, es decir, que genera un aprendizaje que de otra manera no podría tenerse. Igualmente también creemos que así como se genera conocimiento dentro de los estudios terciarios y universitarios, la riqueza intelectual que genera el trabajo es solamente generada por el trabajo y genera habilidades y capacidades que al fin y al cabo modifican las capacidades, las personalidades y genera un aprendizaje social, porque la mayoría del trabajo hoy es en equipo, tal vez no constante, pero sí se termina trabajando con otras personas y generando una mayor empatía también respecto del ciudadano dentro de la sociedad.
Y por último, la estabilidad y la seguridad que da el trabajo, a destacar como algo positivo que permite ordenar y planificar no solamente el presente, sino también el futuro. Todo esto como una manera también de, más allá de lo numérico y lo económico, mostrar un poco también el lado social que tienen todos estos indicadores que a veces se pierden en los números. Y que bueno, el maíz es una cadena gran generadora de empleo, a destacar que todas estas características positivas también están dentro de estos empleos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina, muy buena presentación y ahora entonces es el turno de Paulina. Bueno, gracias a Maizar por invitarme. Me encanta estar en este panel. Muchas veces me preguntan de dónde saco la información y la verdad que gran parte de la información la saco de todo lo que generan parte del equipo de las bolsas. Todas las bolsas generan una gran cantidad de información de calidad y bueno, y Fundación FADA también. Así que si quieren encontrar buena información, ahí la van a encontrar siempre. Por otro lado, quería agregar esta foto. En general la vengo usando. Bueno, primero que nada, Agustín, ¿me avisás cuando me paso? Bueno, esta placa la vengo usando hace bastante, en las últimas charlas que vengo dando. A mí siempre me gusta renovar las imágenes y demás y transmitir, digamos, ponerme a tono con lo que está pasando. Y la verdad que esta, digo, no la voy a cambiar porque venimos en una situación así hace mucho tiempo. Y digamos, viendo esta foto, muchos pueden sentir la sensación de que se pueden caer al vacío, o la sensación de que si son deportistas, que está asegurado, que no se va a caer, que sabe hasta dónde tiene que llegar, que sabe cuál es la ruta, entrenó para hacerlo. Y la realidad es que cuando uno se pone del lado de un empresario en Argentina, y mucho más de un empresario productor que produce a cielo abierto, está en una situación muchísimo más desafiante que esa. Y creo que todos los que están en el sector lo pueden reconocer, porque no sabemos hasta dónde se puede llegar con los cambios que se producen, ni sabemos hasta dónde pueden caer los precios, ni sabemos si va a haber sequía. Así que a los que son productores y empresarios los felicito. Y otra reflexión, no me voy a extender así todo el tiempo, otra reflexión de cuando escuchaba a los chicos antes, parece increíble que estemos en un país en el cual, que si sumo las 3 presentaciones anteriores, tenemos Agustín comentando que es posible que crezcamos o sea, con el producto bruto que genera esta cadena, podemos crecer en área, en producción. Tenemos el dato de Emilce que más me llama siempre la atención, que un 70% del maíz se exporta como grano, tal cual, cuando países como Brasil o Estados Unidos producen la mayor cantidad, o sea, elaboran ese grano y lo transforman. Y si a eso le sumamos toda la información que comentó Carolina de la cantidad de empleo que se genera justamente haciendo que ese maíz vaya a otras cadenas, nos preguntamos cuál es el mensaje que no se entiende. O sea, ganaría hasta el país con mayores ingresos, más empleos y demás. Pero bueno, para no extenderme, vamos a lo mío, que son los precios y los mercados. Y yo siempre muestro este gráfico. Estos son los precios de Chicago en Estados Unidos. No sé si tenemos para marcar, ¿no? Bueno, estos son los precios de Chicago en Estados Unidos. No es para que vean el número específicamente, pero sí para mostrarles. Me imagino que muchos de los que están acá quieren saber si los precios pueden seguir subiendo, si se estancan o si se caen. Me imagino que eso es una pregunta que tenemos todos. Este gráfico para mí está muy bueno, porque más allá de que si está, digamos, ajustado por inflación o no, muestra cómo se mueven los mercados en general. ¿Y a qué me refiero con que cómo se mueven los mercados? En general, los mercados, cuando son explosivos, como el que hemos visto en el último año, en general se mueven. De repente, en algún momento encuentran 3 o 4 elementos bajistas y no es que es más o menos de repente. O sea, en una semana no se encuentran más elementos alcistas. Si hay acá analistas de mercado, de repente se acaban las noticias alcistas y todo se torna bajista. Y con la misma fuerza que subió, bajó. Fíjense que en los últimos 20 años ya hemos tenido experiencia varias veces. Y si quisiera puedo agregar flechitas ahí en el intermedio. Esta última flecha que estoy mostrando es después de la pandemia, subió
pasamos de 120 a 330 dólares el maíz en Chicago. Nuestro maíz también tuvo una suba muy significativa. Fíjense, eso fue el 2021, o sea, el maíz se desplomó desde el 12 de mayo del año pasado. Localmente también tuvimos una fuerte baja y esta es la última suba. Entonces, ahora hemos perdido nada más que un 10% los valores internacionales maíz. El plano local ha perdido un poquito más, o sea, si consideramos los arriba de 300 que tuvimos en un momento versus lo que vale el julio hoy, ha perdido más, pero el julio sigue, digamos, con un nivel sostenido interesante. Entonces, la gran pregunta que me imagino que se hacen ustedes y que también me hago yo, y que seguro se hacen ustedes, es que, ¿cómo sigue esto? ¿Sigue con lo mismo que ocurrió en otros mercados explosivos y de repente encuentra todos elementos bajistas? ¿O es una leve caída de 10%, que podríamos decir que es una corrección natural y sigue subiendo? Y entonces muchos dirán, bueno, pero acá en Argentina estamos en otro mercado, tenemos otros precios y todo lo que ya sabemos, pero fíjense que el comportamiento en general, esto también es a 20 años en Argentina, en general es así, o sea, cuando los mercados suben fuerte, en algún momento encuentran elementos que hacen que esos mercados bajen. Bueno, allá vemos la última gran suba, ha tenido una corrección interesante, pero ¿qué podemos ver también? Que estamos en niveles que siguen siendo buenos en relación a nuestra historia, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿podemos ver nuevos máximos? Y acá viene el momento bola de cristal, que nadie la tiene. Yo sí puedo decir qué es lo que pienso que puede ocurrir en base a distintos elementos, pero la realidad es que nadie tiene la certeza absoluta. Entonces, si somos empresarios y productores, estar dependiendo de cruzar los dedos para ver si los precios siguen subiendo o cayendo, creo que es algo que hay que replantearse en caso de quien hace eso, ¿no? ¿Podemos ver nuevos máximos? Yo creo que estamos en una situación ahí al límite, estamos en niveles máximos, tanto en plano internacional como local, y con muchos elementos globales que nos ponen en alerta. ¿Por qué llegamos acá? Creo que es importante saber por qué llegamos, pero cómo siguen todos estos elementos. No me voy a extender en cada uno. Estos drivers son los que venimos viendo en los últimos 2 años. Tuvimos COVID, bajas tasas de interés que llevaron a inflación global, crisis energética e invasión rusa. ¿Cómo sigue todo esto? El COVID, podemos decirlo que como pandemia, riesgo, parece que no tenemos riesgo. Estamos casi todos vacunados. Parece, más allá que hay noticias de que vuelven los rebotes y demás, no es un riesgo de pandemia. Pero sí tendría muy en cuenta, allá chiquito, pero que es grande en realidad, la política COVID-0 en China. O sea, eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque tuvimos ya el ejemplo, en los últimos 2 meses, China tuvo encerradas, pero como en lo peor de nuestra pandemia, ¿se acuerdan cuando no podíamos salir ni siquiera a la vereda? Bueno, China tuvo así encerradas ciudades grandes como Shanghái, de más de 25 millones de habitantes. Imagínense lo que es ese nivel de población sin ir al restaurante, sin ir a la escuela, sin absolutamente nada. Generó una caída de la demanda de un montón de cosas, que es lo que estamos viendo hoy en el mercado. Entonces, como sigue con esa política, cualquier rebrote que pueda tener puede generar una vuelta a que encierre ciudades, así que a seguirlo de cerca. Las bajas tasas de interés las podemos cambiar por las medidas para controlar la inflación. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Todos los bancos centrales subiendo tasas de interés para controlar inflación. O sea, nosotros estamos hablando a nivel global de inflación récord que no se vio entre 30 a 40 años según el país. Nosotros estamos igual. Lo que pasa es que, claro, nuestra inflación récord es 60-70 y la inflación récord en Estados Unidos es 8,5, por ejemplo. Pero estamos igual, o sea, estamos en inflación récord. Entonces, todas las medidas que se van a tomar, Estados Unidos se propuso que, como sea, la inflación la va a llevar de 8,5, si alguien me corrige, no me acuerdo si fue 8,5 o 3, pero la quiere llevar a 2% como sea. Eso genera miedo en el mercado, que es lo que vimos, fuertes bajas en mercados de acciones, salida de dinero de un montón de mercados, y los granos hasta ahora venían resistiendo. Cuando digo los granos, es soja y maíz Chicago. Trigo ya perdió todo lo que había ganado anteriormente, pero venían resistiendo. Entonces entramos en una recesión y este es un tema que va más allá de los granos y que creo que a nivel
economía argentina es sumamente importante y también para cualquier empresa, ¿no? Estamos entrando en un panorama muy complicado. Crisis energética sí, exactamente igual. Más allá de que no está por ahí tanto en las noticias, sí, exactamente igual, y con la invasión de Rusia a Ucrania, todo eso se potencia. O sea, estamos entre control de inflación, recesión, crisis energética que puede llevar de nuevo a subas de valores de insumos, como es el caso de fertilizantes. ¿Ya me pasé? Bueno, invasión rusa. Respecto, o sea, para mí es muy difícil hablar solamente de mercados de granos respecto a este tema, porque, digamos, a nivel humanitario es terrible. Pero si nos concentramos solamente en balances de oferta y demanda, yo no sé cuál es la opinión por ahí de otros colegas, o de ustedes también, Emilce, o Agustín, Carolina. Yo creo que ya está bastante tomado que lo peor de los balances, digamos, en el flujo ya estaría tomado. No sé si coinciden ustedes. Pero bueno, creo que a nivel humanitario sigue siendo un desastre, sigue pudiendo sin salir, para que tengamos una idea de lo difícil que es que se arregle esa situación, por más que se arreglara, se evalúa si los barcos pueden salir al mar y no se topan con una mina que está el mar, o sea, está el mar minado. Entonces estamos entre que las Naciones Unidas tratan de encontrar una forma que salga el grano y un montón digamos, de otros cargadores y demás que dicen, yo por acá no paso un barco porque puede explotar una mina. Entonces estamos viendo si se sacan las minas del mar, o sea, es muy complicado. Pero bueno, ya estamos de lleno, pero como me estoy atrasando. Ay, ¿cómo hago para ir antes? ¿Cuál es? Ahí está. ¿Con cuál paso? No, pero ya les dije el final, así que... Ahora va. Entonces, la gran pregunta es, si hay algo que puede hacer que los precios bajen desde los niveles que estamos. Entonces, yo creo que este es el principal elemento que le puede poner un techo a los granos, ¿no? Las medidas para controlar la inflación a nivel global y demás. O sea, ya se ha visto racionamiento de demanda en algunos países. En China, por ejemplo, es la primera vez o el primer año en donde cae el consumo de aceite vegetal, o sea, siempre fue aumentando, y este año, por ejemplo, fue la primera vez que cayó. O sea, lo mismo que vemos en Argentina muchas veces, más allá que los alimentos es lo último que se deja, digamos, de consumir en un proceso inflacionario, también se está viendo en el resto del mundo. Se va a hacer mayor aumento de tasas de interés, eso va a hacer que el dólar a nivel global siga subiendo. Ya están los niveles máximos, el índice dólar, que no habíamos visto desde el 2004. O sea, en general, eso puede hacer que los precios de las materias primas tengan alguna corrección. Cosa que no se había visto, porque ha venido subiendo el índice de dólar durante los últimos meses y por ejemplo, soja, aceite, harina, maíz, estuvieron siempre con subas. Ese creo que es un elemento de alerta. Ahora, ¿los elementos alcistas desaparecieron? No, siguen estando. A nivel global, los balances globales siguen siendo muy ajustados, concentrándonos en maíz. Estados Unidos sigue con una relación de stock-consumo de menos del 10%, cuando todavía, o sea, y recién está definiendo su próxima campaña. Ya terminó de sembrar. Ayer veía el avance o cómo están los cultivos. Ya está un 5% o 4%, no me acuerdo exactamente, empezando polinización. O sea, ya estamos en ese momento del año. En general el clima viene bien, en general las precipitaciones se espera que sean buenas y en general no hay riesgo en el corto plazo de que haya una caída de producción. Es verdad que estamos de lleno en mercado climático, entonces tenemos días de suba de $20, días de baja de $20. Zona Mar Negro sigue generando muchos retrasos en todo lo que es la oferta. Se viene otra niña. No vi, chicos, si en las bolsas ustedes ya sacaron algún informe. ¿Se viene? ¿Los dos, dice? Ah, bueno. Acá tenemos información. Las probabilidades son de que tengamos otra niña, o sea que eso también es un factor a seguir de cerca. Y en el plano local, alcista, eso va con muchísimas comillas. ¿Por qué?
Porque los embarques de corto plazo seguimos teniendo una gran cantidad de barcos, o sea, de mercadería por cargar, 7 millones entre julio y agosto de maíz, y la exportación viene comprando ahí, o sea, viene cerquita comprando. Pero eso, digamos, es un arma de doble filo, es el corto plazo. Después vamos a ver cuánto les queda por comprar para llegar al famoso volumen de equilibrio. Riesgos de bajas, corto mediano plazo, lo que les decía hoy. ¿Qué está pasando en el mundo? Riesgo de recesión, de aumento de tasas, dólar más caro. China, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de China con tasas de crecimiento chinas? Que estábamos, no sé, que se acuerdan que quedamos en 9, 10%, 8%. Bueno, este año, corregime Milce si digo algo mal, este año están proyectando un crecimiento en China del 4,5%. ¿Sí? Imagínense si China, que venía con tasas de 8 o 9%, está pronosticando crecer a ese nivel. Y bueno, China es la segunda potencia global, es todo importación, así que evidentemente puede afectar. Bajista safriña Brasil. Todos los días, o sea, pasamos de que tenían un riesgo terrible de sequía a que casi todas las semanas las consultoras brasileras aumentan un poquitito la producción. Estamos hablando de más de 80 millones, entre 85 y 88 millones de toneladas de maíz, solo de safriña, que es la que ya se está cosechando. O sea, 20% de avance de cosecha que está entrando al circuito comercial global, a pesar de la caída de producción de Ucrania y demás. Todo ese maíz está ingresando al mundo. Está bien que lo que comentaba Milce es súper importante. Gran parte de ese maíz va a consumo doméstico. O sea, no va a salir todo a exportación, pero bueno. Mayor presión impositiva, ¿de dónde es ese riesgo? Local, obviamente. 3 minutos, 2 minutos. Bueno. Medida contra inflación, en todos lados, localmente obviamente que sí. Suba de derechos y cierre de registros. Suba de derechos, podemos decir que sí, que no, que puede haber un conflicto si los aumentan o no. Si yo fuera productor y el precio me parece bueno y demás, por las dudas tomaría decisiones poniendo en el peor escenario posible un aumento de derechos. Después veo si ocurre, no ocurre, si hay conflictos y demás. Y cierre de registro, rápidamente me voy acá. Si bien el 27,5 son las millones de toneladas declaradas de la 21-22 versus 30 el volumen de equilibrio, y estamos hablando hoy de los desafíos de la nueva campaña, es importante tenerlo en cuenta, porque si no se habilita un mayor saldo por volumen de equilibrio de esas 30, la exportación prácticamente ya está llegando a ese volumen autorizado. ¿Y qué pasa si en un país donde comentaba Milce, el 70% del maíz se exporta, desaparece la exportación como comprador? Entonces, hay que tener en cuenta eso. El Ministerio de Agricultura, no sé si hay algún presente del Ministerio, que si estoy diciendo, capaz que se actualizó la información. Hasta ayer que la vi, el Ministerio estima que este año se va a exportar 35 millones. Entonces, podemos pensar que quizás ese volumen se amplíe. Pero es muy difícil que un mercado pueda actuar de libre oferta-demanda cuando ese volumen se va ampliando de a poquito y entonces el exportador sabe cuánto puede ir avanzando de compras. Y ya estoy, ¿o no, Agustín? Bueno, entonces, la nueva campaña, hay un volumen de 10 millones de toneladas, ya se declararon 5 millones. Rápidamente, ¿cómo está el maíz abril 2023 en Argentina? Si mirar Chicago además, ¿ustedes qué ven? O sea, bajó un montón. Tuvimos $254 el maíz abril. Bajó a 2.30, pero fíjense, cuando empezó a cotizar, estábamos hablando de un maíz de 190. ¿Hay riesgo que vuelva a ese valor? Bueno, teniendo en cuenta que el maíz sigue la evolución de los precios de Chicago, porque tiene una relación con los valores FOB y demás, creo que hay que tenerlo por lo menos en la mira. Y rápidamente, está bien, sí, los precios subieron del maíz. En junio del 2021 teníamos 195 maíz abril, hoy estamos en 2.30, pero tuvimos 2.55 en abril y 2.45 en mayo. ¿Cómo variaron los fertilizantes? Estamos en una situación peor que el año pasado, pero que viene un poquito, o sea, que viene mejorando en los últimos meses.
Bueno, ya me pasé, así que no sigo demasiado. Acá está la relación insumo-producto. O sea, estamos peor que el año pasado en relación insumo-producto con estos fertilizantes, pero ha venido mejorando especialmente para el caso de la urea. Ya terminé. El mensaje que les quiero decir es que los precios siguen siendo muy buenos, tanto en el plano internacional como local, en el caso del maíz principalmente. Estamos en un mundo totalmente complejo, o sea, el mundo está como Argentina está en general habitualmente, y para el productor capturar el valor es un beneficio para toda la cadena. ¿Y por qué? Por todo lo que comentaron acá los chicos antes. O sea, todo el producto bruto de la cadena va a ser mayor con niveles de venta de precios altos y no con un maíz de 190. Y si pierde todo, perdón, estoy acá, que me está Agustín mirando de una manera terrible. Bueno, o sea, el desafío es ese, ¿no? Capturar valores actuales, pero ya terminé, pero les quiero decir esto. Hay maneras de hacerlo de manera flexible que justamente el MATBA ROFEX ofrece y que permite capturar valores sin comprometer mercadería y que son pisos flexibles que creo que hay que sentarse y evaluarlos. Y ya terminé. ¿Cómo estuve? ¿Bien? Bueno, gracias. Muchas gracias, Paulina. Lo sabíamos igual de antes. Debe ser la primera vez que pegamos un pronóstico, ¿no? Nada, estuvo muy bien, Pauli. Muy buena tu presentación. Vamos a aprovechar lo que nos queda, unos minutitos, para hacer algunas preguntas a las tres. Les voy a pedir, sí, que en esta oportunidad sean bien breves. Nos quedan unos 10 minutos antes del almuerzo. Y la primera pregunta va a ir para Emilce. Te vamos a dejar, Pauli, que tomes un poquito de agua porque estuvo acelerado el final. Y Emilce, hablabas de la importancia de las exportaciones, del maíz creciendo. Se dejó ver en las distintas disertaciones, sobre todo la tuya y la de Paulina, en relación a lo que está pasando con el Mar Negro, en relación a el rol que puede tener. Paulina nos preguntaba, si está descontado o no ya la situación de Rusia y Ucrania. Bueno, ¿cómo ves esa situación y sobre todo el rol de Argentina, ¿no? ¿Qué espacio puede ocupar Argentina si podemos capturar esa oportunidad pensando en la próxima campaña? Hola. Coincido con lo que decía Paulina. A veces hablar en estos conflictos bélicos internacionales, hablar de precios y de granos, uno siente que está faltando el respeto al gran conflicto humanitario que significa, pero bueno, por supuesto eso es lo que hoy nos ocupa. Si uno tuviera que mantener la mente bien fría, puede pensar que en el largo plazo, pertenezca a quien pertenezca a esos territorios, van a volver a producir granos, digamos. O sea, el interés de ambos países ha sido desde hace muchos años aumentar su producción, aumentar sus exportaciones, con lo cual, de alguna manera, creo que eventualmente va a haber una nueva o distinta normalidad en cuanto a la producción. El tema es que, mientras tanto, estas disrupciones son muy fuertes, no pareciera que la guerra vaya a terminar pronto, entonces coyunturalmente hay un escenario donde sí, Ucrania deja sin abastecer algunos mercados donde Argentina puede penetrar, siempre y cuando se pueda exportar. O sea, hoy, como demostraba recién Paulina, ya tenemos prácticamente el total del cupo de exportación completo. Recordemos que es hasta el 90%. El último 10% solo se pueden hacer declaraciones juradas de venta al exterior por 30 días, con lo cual, salvo que vos vayas a exportar muy pronto, no lo vas a presentar, con lo cual en la práctica funciona, entre comillas, libremente hasta el 90% de ese cupo. Y entonces, en este contexto sería difícil pensar que Argentina puede aprovechar la coyuntura, pero sin dudas condiciones para hacerlas hay, condiciones, el mundo está reclamando más alimento con una mejor producción. Ojalá Argentina pueda ser la líder de ese abastecimiento con nuevas tecnologías, con producción sustentable, etcétera, y ojalá finalmente el sector público y el privado puedan colaborar para emprender ese camino. Muchas gracias, muy buena, muy directa, muy bien la respuesta. Vamos con Carolina ahora. También en relación, ¿no? Y cuando veíamos los datos que todos consumimos de Fundación FADA en nuestro día a día, faltó una partecita que la dejamos para las preguntas, que es en relación a, cuál es el impacto del precio de los granos sobre los alimentos, ¿no? Y sobre todo relacionado con la situación que estamos viendo y la imposición de medidas que en el objetivo tienen, o al menos declarado,
sobre todo también pensando en los considerandos y que relacionan a la guerra entre Rusia y Ucrania, el objetivo de desacoplar precio interno de internacionales y demás. Entonces, bueno, la pregunta iba por el lado de cómo ven de Fundación FADA, si podrían explayarse un poquito sobre el rol de los granos dentro de precios de alimentos y cuál podría ser la mejor política para promocionar ambos, ¿no? Producción, mercado interno y exportaciones. Bien. Respecto al mercado internacional, bueno, las chicas hablaron de todo ya, así que no mucho más para decir. Sí decir que es una situación coyuntural distinta. La inflación internacional me refiero a la inflación argentina. La inflación económica argentina se vive desde hace muchísimos años, más allá de que ha habido cambio de gobierno, ha habido cambios de políticas, ha habido un montón de situaciones diferentes y la inflación continúa. Por ende me parece que también estamos hablando de dos cosas que son completamente distintas. Pero bueno, es cierto que a nivel internacional hubo un incremento en el precio de los granos. Nosotros hemos hecho un análisis bien puntual respecto del maíz y el trigo, viendo la influencia que tienen en los precios de los alimentos y nos encontramos con que la influencia no es que no existe, pero sí es mínima, incluso considerando que, como vos decías, hay políticas ya para desacoplar los precios. De lo que se está hablando es de nuevas políticas, pero ya hay ciertas políticas. Sin contar que nuestros vecinos no las tienen y tampoco tienen nuestra inflación. Y en esos estudios que hemos visto, en el peor de los casos, por mencionar, desde febrero a abril, donde el precio del trigo aumentó mucho, alrededor del 30%, vemos que la influencia en el precio del pan es del 13% y por ende en ese periodo el incremento en el precio del pan tendría que haber sido un 4%. Estoy hablando de casi el peor momento que se vivió respecto de los mercados, cuando la inflación nacional marcaba índices del 4% mensuales, que ahora son más altos y que además tienen mucho que ver con los alimentos, el principal rubro afectado. Por ende, no es que creemos que no existe esa influencia, pero sí que es ínfima al lado de la influencia a nivel nacional. Y que además, más allá de que estamos hablando de cadenas importantes que generan, como recién decíamos, 237.000 puestos de trabajo el maíz, 427.000 la carne vacuna, no dejan de estar inmersas dentro de una economía inflacionaria donde todos los costos se modifican mes a mes, absolutamente todos. Y respecto a las políticas, nosotros vemos que la mejor política siempre es impulsar la producción con políticas que nos lleven a utilizar ese mercado internacional que nos demanda permanentemente y el mercado interno que al crecer la economía va a hacer crecer también la demanda. Por ende, siempre la mejor política es fomentar la producción, la inversión y desde allí las exportaciones, el empleo y el aumento del poder adquisitivo de la gente y la estabilidad con la inflación, por supuesto, que tiene que ver ya con cuestiones más macroeconómicas, como mencionaba, que son de toda la economía. Reducir el déficit, dejar de imprimir, crear un plan económico confiable. Así que bueno, un poco larga, pero era amplia la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Y la última pregunta antes de pasar al cierre para Paulina, la última parte de tu presentación, muy interesante, me gustaría que te explayes un poquito en relación a eso. Digo, está claro que están pasando muchas cosas en el mundo y en Argentina en particular, que el productor se enfrenta a fuentes de incertidumbre muy importantes, con alta volatilidad. Bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le recomendamos para tomar decisiones en estos tiempos tan complejos e inestables, ¿no? Pensando en la gestión de ese riesgo? Bueno, me siento totalmente intimidada, que tengo que hablar rápido. No, mentira. No, yo creo que por ahí el mensaje que siempre trato de transmitir es que el productor o la empresa se tome, aunque sea, o sea, no es muchísimo el tiempo que tiene que invertir. Y es verdad que un productor que está viendo si llueve, no llueve, que si siembra, que si la humedad del perfil, etcétera, no puede estar viendo toda la información que ustedes producen y que yo también aprovecho. Pero sí, con una hora, por ejemplo, una vez a la semana, sentarse y evaluar su situación, sus expectativas, sus necesidades financieras y poner 3 escenarios, uno espectacular, uno de media y uno peor, pesimista de todos. Y en base a eso tratar de buscar alternativas a esto de las coberturas de precios flexibles. O sea, yo siempre las promuevo porque realmente son buenas y son una herramienta más que se pueden usar. Creo que sentarse, hacer el margen y por lo menos tratar de ir cubriendo costos y demás es una mejor alternativa que quedarse con los dedos cruzados de que los precios no bajen o que sigan subiendo. Creo que esas son siempre buenas alternativas y las promuevo. O sea, sentarse, analizar, poner el escenario que ni se imaginen que puede ocurrir
y tomar decisiones con eso. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Y ahora sí, antes de los agradecimientos, digo, a modo de resumen, los principales mensajes que nos han quedado de este panel, creo que el primero es que, bueno, estamos en presencia de una de las cadenas de desempeño más exitoso durante los últimos años. Y la cadena del maíz ha tenido un enorme crecimiento con un gran aporte a la sustentabilidad de la Argentina, tanto económica como social, como ambiental. Si es una de las cadenas con mayor contribución. Se ha convertido en la más importante. De hecho, bueno, Argentina se ha convertido en un país maicero en las últimas campañas, algo impensado años atrás si nos preguntaban a nosotros. Es el principal cultivo de la Argentina, el más federal, al igual que este panel. Pero el potencial es muy superior, ¿sí? El potencial que tiene esta cadena para contribuir a la Argentina, para contribuir a los desafíos globales, está muy por encima. Tenemos mucho camino por recorrer, lo hemos mostrado en las presentaciones, pensando en la transformación del maíz, en ese 70% que todavía exportamos como grano, en las posibilidades de encadenamiento, de adopción tecnológica, de transformación de ese grano mágico, como dice el presidente del Congreso, ¿sí? Víctor Acastelo, ese grano mágico para convertirlo en bioproductos, en nuevos bienes y servicios de mejor performance ambiental y mayor impacto económico. Las últimas campañas nos mostraron algunas señales de alarma en relación a lo que va pasando con las cantidades, maquillada por la situación de precios. Por eso este panel, atender a esas señales de alarma, sobre todo en una campaña que plantea desafíos muy grandes. ¿Y por qué para el maíz en particular? Por la alta inversión que requiere este cultivo. Por eso es que se ve especialmente afectado por la gran volatilidad que hay, tanto en el precio del producto como en los aumentos y la volatilidad y la disponibilidad de insumos. Todo eso nos plantea, sumando el escenario de políticas, grandes desafíos para cuidar lo que conseguimos y sobre todo para potenciar y aprovechar la oportunidad que el mundo nos da para adelante. En línea con aprovechar esa oportunidad, finalmente, dos ejes hacia adelante. El primero, decíamos, bueno, una agenda público-privada para fortalecer, para aumentar la inversión, para dar un marco que pueda potenciar entonces esas inversiones que nos permitan transformar el maíz y que esta cadena continúe en la senda de crecimiento. Y por otro lado, la política de gestión de riesgo agropecuario, que eso le cabe al maíz y a todo el sector, ¿sí? En tiempos tan complejos e inestables, brindarle al productor mayores herramientas, pero también que el productor, que los actores de la cadena se tomen el tiempo, como decía Paulina, para poder hacer una buena gestión de ese riesgo, porque bueno, el valor se juega no solamente tranqueras adentro, sino también tranqueras afuera. Resumiendo, la oportunidad está, los atributos para aprovecharla los tenemos, los desafíos son cada vez más complejos, pero la buena noticia es que depende de nosotros. Así que sin más que eso, agradecerles a todos por la presencia hoy aquí, a quienes nos están mirando vía streaming y a las 3 expositoras de lujo que hemos tenido en este panel. Muchas gracias.